Ahí me saludan desde la guardería, desde la escuela infantil donde trabajo aquí. Bueno, ya son las 12 de la noche en España, pero para los españoles las 12 de la noche son como las 10 de la noche de los nuestros, de los de acá. El horario español es un horario muy especial en el mundo. Sí. Entonces ellos andan, la comida que es la cena es a las 9, 9 y pico, esta es la hora más o menos, y mañana es festivo, perdón, mañana es sábado allá, no hay tanta demanda laboral, así que por eso decidimos hacerlo desde hoy. Bucaramanga, bueno, muchas gracias a todos quienes están conectados. Ya conocen muchos de ustedes a María Cecilia Machicado Villamizar, es mi sobrina, es cucuteña, es amiga de muchas de las personas que están aquí hoy juntos a nosotros, y ella es psicóloga y terapeuta de familia, acompaña a los papás y a las mamás en los aspectos que tienen que ver con la crianza de los niños, que es algo en que todos tenemos interés. Entonces, María Cecilia está en Madrid, donde ha vivido una situación muy especial desde el punto de vista de lo que ha significado esta tragedia humana que ha acompañado la pandemia en España, que es uno de los países más golpeados desde todo punto de vista, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista anímico, emocional. Prácticamente todo el mundo tiene algún conocido que ha muerto por COVID. No nos ha pasado todavía en esas dimensiones en Colombia, pero eso es un llamado de atención para que nos cuidemos, no incumplamos las normas que son tan elementales y tan sencillas como lavarnos las manos y evitar hasta donde sea posible el acercarse a otras personas menos de 1 metro e idealmente no salir de la casa. Eso es lo ideal. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algo que también yo sé que para todas las mamás y los papás es otro reto. No de esa gravedad, pero sí de una preocupación que es entendible, y es acerca de las clases virtuales o la educación en línea en tiempo real, que es lo que están viviendo con sus papás, pero al mismo tiempo la mamá atiende a la casa, muchas están incorporadas en sus puestos laborales cuando no hacen teletrabajo, así que esas mamás son unos héroes atendiendo otros pequeños héroes de esta situación que son los niños, porque tienen que obviamente enfrentar varias varios momentos en que son por sí solo estresantes. Más un aspecto que es completamente nuevo o inédito también, pues no completamente, pero sí, por lo menos a edades tempranas no nos habíamos enfrentado a eso. Entonces, hago esta introducción un poquito larga para decirles que vamos a hablar de esto, para decirles que no vamos a pontificar, nosotros no somos autoridades gubernamentales en lo que tiene que ver con las disposiciones normativas para la educación, tampoco hacemos parte de ninguna directiva de ningún colegio. Los colegios deben tener seguramente sus normativas, el gobierno también las va a tener, las respetamos, no somos pedagogos, somos pediatra y psicóloga, y nos hemos tenido que simplemente encontrar con ustedes en circunstancias que les angustian a veces o les llaman la atención o nos preguntan acerca de lo que tiene que ver con la educación virtual. Te dejo la palabra, nena. Sí, nuestra idea es un poco a través de este directo poder acompañar a las familias, que realmente es lo que hacemos, ¿no? En consulta por ahora virtual y en consulta presencial, lo que hacemos es acompañar a las familias, y es a ellos, a las familias a quien va dirigido nuestro tema de hoy. También a los profesores, ¿por qué no? Pero sobre todo es una reflexión para las familias. En todos estos días que llevamos aquí en España, ya llevamos 54 días, creo, ya uno se pierde la cuenta, pero llevamos tantos días de confinamiento, he tenido la oportunidad de seguir trabajando con varios niños a través de consultas virtuales. Y
tanto a ellos como a mis propios hijos, como a los hijos de mis amigas, yo les pregunto, ¿no? Bueno, ¿y echas de menos el colegio? ¿Cómo te ha ido sin el colegio? Algunos me contestan así con la boca un poco pequeña que sí, otros me contestan que no, sobre todo al principio. Tampoco es lo mismo al principio del confinamiento que en el momento que estamos ahora, porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero al principio había como la euforia de, bueno, no estamos yendo al colegio, pero luego empezó a aparecer niños pues que sí lo echaban de menos. Y cuando le preguntábamos qué era lo que echaban de menos, realmente el 100% o el muy alto porcentaje, los amigos. Es lo que más extrañan los niños en este momento del colegio. Algunos también extrañan a sus profesores. Todos hemos tenido la experiencia de tener un buen profesor. Algunos de ellos tienen esa suerte, que no tendría que ser una suerte sino un derecho, pero algunos la tienen y echan de menos a sus profesores. Y algunos que otros extrañan las clases. Pero definitivamente, más que nunca, la escuela aparece como un referente socializador muy importante en el niño y es lo que, ese aspecto social es lo que más falta les está haciendo, porque además de no poder ir al colegio, tampoco están pudiendo socializar en parques o en espacios públicos donde juntarse con los niños. Entonces, partiendo de ese hecho, bueno, partiendo de ese hecho y de las necesidades de educación, aparecen como diferentes propuestas para que los niños se junten, ¿no? Aparecen clases virtuales, aparecen encuentros. También es diferente un poco cómo se está llevando, depende del colegio, depende también del país. Aquí en general, los niños pequeños, que es sobre todo a quien dirigimos este conversatorio, los niños de infantil y primaria no suelen tener clases virtuales como tal, no en todos los colegios, pero por lo menos en los que yo conozco, lo que se tienen es algunas tutorías, reuniones semanales con los profesores o algo así, pero no hay un horario como tal de tener que cumplir clases en niños pequeños. Sé por mis sobrinos y por niños con los que también trabajo desde Colombia que allí sí se está haciendo con más formalidad, digamos, las clases virtuales. Importante decir que en el aspecto social, esta María virtualidad Cecilia, no... pero mira, nena, vamos Dime. a aclarar un poquito eso. Tenemos que decirles a ustedes que vamos a hablar de clases virtuales, hablar de educación online o educación en línea, universalmente es muy difícil porque hay que Claro. enfrentarla de acuerdo a las distintas edades. Nosotros no podemos hablar igual para un niño de 3 a 4 años que está en el jardín infantil que un niño para que está en primaria, en quinto de primaria o en el EGB que le corresponde allá en España, ni podemos hablar obviamente para niños que están en secundaria. El EGB ya se acabó, ¿no? Sí, hace Entonces, bueno, bastante. entonces vamos a hablar fundamentalmente de los niños pequeños y algo de los niños de primaria, que realmente es lo que podríamos pensar que es más difícil de enfrentar. Podríamos pensar. Y María Cecilia hace énfasis en un aspecto muy importante. ¿Cómo se plantea la educación para esos niños? ¿Clases virtuales o realmente es una posibilitación, una posibilidad de que ellos se reúnan con sus amigos, que hagan cosas elementales, que eso también es educar? Es que Claro. ese concepto es importante, porque la educación no solamente se refiere a aprenderse las capitales de los países, aprenderse dónde están localizados los distintas ciudades, los departamentos, a memorizar una serie de cosas, sino también a establecer una posibilidad emocional, amable, de encuentro y aprender a través de esos procesos que son amigables. ¿De acuerdo? ¿Qué piensas tú? Bueno, entonces esto se hace de diferentes escenarios. Hay niños que todos los días se conectan con su profesora y con diferentes compañeros. Hay niños que es periódico. Importante puntualizar que en los niños pequeños este contacto, si bien es lo que tenemos en este momento y que tiene muchas posibilidades, no reemplaza el contacto personal, por supuesto. Es la medida que estamos utilizando, pero los niños, y sobre todo entre más pequeños, no tienen una conversación propiamente dicha como nosotros los adultos. Ellos lo que hacen es compartir a través de las miradas, compartir a través de lo que ellos nos cuentan, compartir estados emocionales, compartir juego, nos involucran dentro de sus juegos. Todos tenemos la experiencia cuando estamos hablando por teléfono con un niño que nos dice, mira, mira esto, ¿no? Y no siempre entienden que no, que la imagen, que no estamos compartiendo lo mismo que ellos están sintiendo. Entonces,
desde nuestra experiencia como padres y como profesores, es muy importante tener presente esto, que si bien es una herramienta valiosa y que tenemos en este momento, no reemplaza ni muchísimo menos la función socializadora del colegio. Otra cosa que tú decías antes en cuanto a la educación es que la educación se construye o se da dentro de un vínculo humano. La educación que damos a nuestros hijos en casa se transmite a través de un vínculo humano entre los niños, la educación que nos dan ellos, a nosotros también, forma un vínculo humano y con sus profesores indudablemente también. Entonces, estos espacios virtuales que se producen con los profesores tendrían que ser una oportunidad para que los profesores también conozcan otros aspectos de los niños, poder acercar un poquito la familia a la escuela y la escuela a la familia y poder compartir nuestros juguetes preferidos, cuáles son, cómo es nuestra familia, cuáles son nuestros recuerdos, cómo es nuestra habitación, poder compartir cosas más cotidianas de lo que viven los niños en este momento en casa, con sus compañeros y con sus profesores. Pero aquí, bueno, quiero decirles que pueden hacer las preguntas que quieran. Y aquí surge ahí una inquietud, que es la que tiene mucha más. Bueno, pero eso significa estudiar. ¿Y qué vamos a hacer? No van a estudiar, no van a estudiar los niños. Voy a poner un ejemplo, un niño de 5 años no va a estudiar. ¿Qué va a pasar? Suceden dos cosas o sucede algo que tenemos que explicar. En España están terminando calendario, porque están terminando ya el año escolar o el periodo escolar, y en Colombia, en la mayoría, por lo menos en Cúcuta, está terminando el primer semestre escolar y están poco a poco saliendo vacaciones, pero tendremos que anticiparnos a lo que va a pasar después de el verano en España y después de las cortas vacaciones de julio en Colombia. Después vamos a hablar un poco de eso. Entonces la preocupación de la mamá, pero bueno, ¿y si mi hijo no estudia? Voy a poner un ejemplo. ¿Y si Martín, que tiene 5 años, no estudia? ¿Qué pasa? No estudia, se refiere a que no va al colegio o a que no adelanta materia, Exactamente. pero aprende muchísimo. Todas las personas, todos los seres humanos en este momento estamos aprendiendo infinidad de cosas. Y que no vaya al colegio no quiere decir ni que se vaya a atrasar, ni en su desarrollo, ni cognitivamente, y muchísimo menos que no vaya a aprender en este momento. Y a través de los vínculos, tanto en las familias como el mantener el vínculo con el colegio, va a permitir también transmitir un montón de enseñanzas y de aprendizajes, quizás más humanos que de contenidos, ¿sí? O de contenidos más cercanos a la realidad que estamos viviendo todos. Pero la mamá sigue preguntando, pero es que no son clases, es que por lo menos lo que yo estoy viviendo es que son solamente ejercicios. Yo creo que los que están olvidados son los niños. No se angustien. Yo quiero decir algo muy elemental. Si un niño, entre comillas, pierde un año escolar y en vez de salir a los 17, 18 años, sale a los 19, ¿qué pasa? Lo que tenemos que es, en primer lugar, aceptar que hay un problema, aceptar que hay una situación, porque apenas la empezamos a negar, nos empezamos a chocar contra una pared infranqueable. Nosotros, cuando nos estrellamos contra una pared y la tratamos de pasar, lo único que hacemos es golpearnos. Yo no conozco nadie que pueda pasar a través de una pared indemne y no se haya roto la cabeza o sacado un chichón o fracturado el cráneo. Entonces, primero aceptemos, es que hay una realidad, hay una situación que impide que lo que se llamaba normal es en este momento lo que podemos y debemos hacer. Entonces, aceptando esa realidad, que es el primer gran desafío que tenemos para hablar de educación virtual en niños, aceptando, entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? La inteligencia en gran medida se mide por la capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias, porque si uno no se adapta a una circunstancia, pues simplemente pues, los animales a veces se adaptan y terminan progresando y terminan escapando y terminan sobreviviendo, pero nosotros tenemos que adaptar y cambiar realidades, que es la capacidad que tiene el ser humano diferente a la del animal. El animal, cuando se enfrenta a una adversidad, huye o mata al enemigo. Es la única posibilidad, o mata al que le está haciendo competencia para coger el bocado de él. El ser humano, que también lo hace,
Sí, yo pienso que lo que tiene que hacer, y pensamos todos, pediatras y psicólogos, es que buscar cómo cambia esa realidad. Entonces, ¿cómo la logramos cambiar? ¿Nosotros nos vamos a meter a hacer vacunas contra el coronavirus? No. ¿Hacer tratamientos? No. Hay gente que está encargada de esto. Entonces, vamos a ver cómo manejamos la educación de los niños. No se preocupen. Yo eso se lo digo tajantemente como pediatra, como persona. Si el niño de 5 años va a perder un año, no se preocupe. Es más, esto no es una cosa oficial. Yo, yo, yo no mandaría a un niño. Así abran los colegios a los 5 años por los riesgos que hay durante todo el año, pero ese es otro tema en el que no me quiero meter. Entonces, hay que voltear y cambiar un poco el concepto de educación, que en eso queremos insistir, ¿no, María Cecilia? Sí, sí. Escuchando hace unos días un seminario de Mar Romera, que es una profesora que hace una gran labor educativa aquí, a los demás maestros, ella decía, muchos maestros están preocupados como los niños van a perder 3 meses, se pensaba en ese momento, ¿no? Van a perder 3 meses de educación. Y ella decía, si pierden casi todos los cursos 9 meses aprendiendo ciertos contenidos o adquiriendo ciertos contenidos que en el verano o en las vacaciones largas, la mayoría olvidan por lo menos el 70%. Pero lo que estamos aprendiendo en este momento, adultos y niños, no se nos va a olvidar tan fácilmente, porque estamos creando un montón de vivencias que realmente están coloreadas por una emoción que va a durar en el tiempo. Entonces, no nos alarmemos por que se atrasen académicamente o porque los contenidos sean más suaves ahora que lo que tendrían que ser, porque no aprendió a leer con 5 o 6 años, sino lo va a aprender el año que viene. No importa, el desarrollo continúa, se potencializa muchísimo más con todo lo que estamos viviendo y ya habrá tiempo para ir adquiriendo conocimientos y para cambiarlos también, para adaptarlos un poco más a la realidad que vamos a vivir, porque siempre decíamos los niños van a vivir en otro mundo, van a vivir en otro mundo, ¿no? Pero es que realmente el mundo cambió de la noche a la mañana, ahora ya estamos en otro mundo. Y cómo ese nuevo mundo nosotros nos vamos a adaptar a él. Todos hemos vivido en este tiempo también la experiencia de adaptarnos psicológicamente muy rápido a muchos cambios y esa flexibilidad y esa posibilidad de adaptarnos al cambio nos está permitiendo pues sobrevivir o llevar lo mejor posible la situación. Ese es para mí un valioso aprendizaje que también estamos transmitiendo a nuestros niños en la medida en que nosotros estamos más tranquilos. Pero para decirle a muchos, aquí hay una mamá preguntando, bueno, pero si es que el colegio lo obliga, es que se siente obligado a que el niño tenga que estarse determinado tiempo, ¿qué hago yo? Que el niño, ¿cuánto tiempo se puede estar un niño chiquito conectado y cuánto tiempo tiene que descansar? Y el colegio le está diciendo, le está forzando. Yo pienso que la mayoría de los colegios están haciéndolo bien. Ese es otro tema que es muy difícil, porque hay muchas disparidades y mucho más en países como los de Latinoamérica, donde hay colegios oficiales, colegios privados, hay distintas calidades, digamos, de los colegios. Aunque todas tienen las mejores intenciones, eso estoy absolutamente seguro, hay disparidades. Entonces, nosotros no nos vamos a meter en eso, pero yo pienso que las papás sí pueden hablar con un poco lo del colegio para que no se sienten. ¿Cuánto podría estar un niño? Pero yo quiero hacer antes de eso un paréntesis. Mire, he estado últimamente leyendo acerca de la exigencia del teletrabajo. Y he estado leyendo acerca de lo que para mí significa la teleconsulta. Voy a hablar de lo que yo hago, que es la teleconsulta. Y está claramente identificado que es supremamente demandante para las personas adultas, porque se pierde un elemento fundamental en la conversación, que es la expresión verbal y el contacto físico, que aunque no lo haya, sí de todas maneras hay una proximidad física que no se da por la televisión. Además, realmente como alguien lo escribía, es que es una teleconferencia, es hablar con un televisor que le está hablando el televisor, o uno mismo se está hablando, porque uno se está mirando es uno y mirando es uno. Esa disposición mental nosotros no la teníamos. Eventualmente, obviamente uno hace un video, hace un chat, hace alguien con la familia, conversa y todo, pero esto rutinariamente, trabajar es supremamente difícil para un adulto. Pero no vamos a hablar del tema, vamos a tocar los adultos, vamos a tocar los niños. ¿Cuánto podría estar un niño en una televisión, aceptando de que hay algunas partes
bueno, en un chat, en un video, aceptando que hay algunos colegios que están de alguna forma, pues, no exigiendo, no sería la palabra, pero sí indicando esto. También A depende de ver, la el edad. tiempo va a depender siempre mucho de la edad y del niño, ¿no? Pero más allá del tiempo, yo creo que es importante que el niño tenga un adulto de confianza, un adulto presente cerca a él que pueda atenderlo en el llegado caso en que lo necesite. Es decir, los niños se van a la virtualidad y más en niños pequeños que la mayoría no están tan acostumbrados, han nacido en este medio, pero bueno, que ha tratado, se procura que los niños tan pequeños no estén tanto tiempo conectados a las pantallas. Entonces, el que aparezcan diferentes caritas, el ver a los compañeros y bueno, cuéntate algo, pero es que ellos no quieren contarlo a través de una pantalla porque no es el amigo real el que está ahí, ¿no? Ni pueden compartir un juego real. Entonces la atención se va a dispersar con muchísima mayor facilidad que lo que se dispersa de por sí en un aula de clase. Si en un aula de clase de un niño de primaria nosotros procuramos que los niños tengan posibilidad de moverse más o menos cada 20 minutos, cada 40 minutos, porque sabemos que la atención no dura mucho más allá de 20 minutos, pues en las clases virtuales mucho más. Entonces, que haya un adulto que le pueda acompañar, que si el niño en algún momento no quiere, se siente desmotivado, se siente tímido al expresarse, el adulto acoja esos sentimientos, lo entienda y aunque pueda promover, no forzar este tipo de situaciones. De Yo acuerdo. creo también que los colegios, no sé, quiero pensar que los colegios, sobre todo con los niños más pequeños, van a ser pues, bastante flexibles, ¿no? Y los profesores pueden entender, nosotros también podemos explicar a un profesor lo que le implica a nuestro hijo en particular el exponerse durante tanto tiempo a estas clases. Aquí está claro que, bueno, por disposiciones normativas, un año de primaria no se pierde. Eso está claro. Pero además es que, aunque se perdiera en lo que se considera aprendizaje tradicional, que es lo que habitualmente se conoce, se me fue la señal, espérame un segundito, lo que habitualmente se conoce como aprendizaje, matemática, geografía, sumar, restar, el abecedario, escribir una plana, no pasa absolutamente nada si esa plana la van a escribir dentro de un año. Ojalá las escribamos todos juntos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta tuya, nena, para potenciar otros aprendizajes en la casa? Por ejemplo, eh, tú mencionaste una cosa muy importante. Los procesos educativos también, lo que realmente, ¿qué se acuerda uno del colegio? ¿Sumar y restar? ¿Dividir? Más o menos. ¿O se acuerda? Hasta Más ahí, o menos. más o menos. Álgebra ya más complicadito, física peor y nada más. Pero ¿qué se acuerda? A mí, yo que me acuerdo de la universidad, anatomía, medio, medio, y después, pues, ¿qué acuerda? De los amigos, de la clase, del recreo, del De profesor algún profesor que bueno, supo del llegar. profesor amable, del profesor querido, del profesor que le incentivó, todas esas cosas. Entonces, aquí también hay que hacer eso. Hay que incentivar que realmente este proceso educativo lo que ofrezcan son un sitio de encuentro, donde incluso el niño le pueda dar a conocer a la profesora, a la profe, su familia, cómo está compuesta, quiénes son su abuelito, quién es su abuelita, quién es su hermanito, cómo Sus está, juguetes dónde están sus preferidos. juguetes. Sí. Eso creo que es importante, ¿no es cierto? Para decirle. Eso es muy importante. Y por otro lado, también valorar los aprendizajes paralelos que están teniendo nuestros niños o los principales aprendizajes que están teniendo nuestros niños en este momento y potenciarlos. Yo en estos días, hablando ya con un adolescente de 13 años en consulta, le preguntaba un poco por sus rutinas y le decía, bueno, y la limpieza de la casa, y me decía, la verdad es que yo creo que no estamos limpiando mucho, me decía ahora en cuarentena. Claro, él dormía hasta las tantas y son sus padres los que se encargan de las cosas de la casa. Que las cosas de la casa no sean que por arte de magia llegan a los niños. Es un momento en que estamos en casa y podemos involucrarlos. A los niños pequeños sobre todo les gusta mucho esto de colaborar en las tareas de casa. A medida que van creciendo les gusta menos. Entonces, aprovechar este momento para enseñar a los niños una preparación de una receta juntos, hacer las cosas de la casa juntos, el valor del trabajo, de todo tipo de trabajo y de los oficios mínimos. Esos aprendizajes no se les olvidan y son mucho más valiosos y mucho más importantes para la vida que les va a tocar vivir. Además, para mí, la importancia del cuidado
en este momento se nos va a quedar, espero que para siempre, del autocuidado, de nuestra salud, de nuestros hábitos, de nuestra salud mental, de nuestra salud intelectual, es decir, lo que leemos, lo que vemos, lo que vivimos, y también del cuidado a los demás. Creo que nunca hemos sido tan conscientes como ahora que dependemos unos de los otros y que en la medida en que nosotros nos cuidamos y que los demás también están bien, vamos a estar bien nosotros. Tuve la experiencia compartida con algunas amigas en estos días de una de las tantas tareas que le pusieron a mi hijo el pequeño. Le pusieron a hacer un collage de pegar legumbres, la tengo por aquí y todo, de pegar legumbres en un papel con cola y hacer como un collage, con lentejas, con garbanzos, con frijoles, etcétera. Y tenía que escoger una de ellas para hacer. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuál quieres escoger? Y se quedó mirando y me dijo, mamá, qué desperdicio de comida. O sea, la profe no ha pensado que en este momento habrá familias que no podrán comprar comida. Escribámosle, digámosle que no lo voy a hacer. Claro, uno como mamá se queda un poco muda de que un niño de 10 años esté pensando de esta manera, que seguramente hace 2 meses no tenía esta conciencia. ¿Por qué están pensando así? Porque lo están viviendo en la realidad y porque ya no importa solamente que yo tenga o que yo pueda tener acceso a ciertas cosas, sino también un pensamiento colectivo de la situación que están viviendo otras personas. No solamente importa mi salud, no solamente importa que nuestra familia esté bien, sino también los amiguitos que han perdido abuelos, los amiguitos que han tenido sus padres enfermos. Todas esas cosas tienen mucho valor ahora y creo que son aprendizajes que de verdad que tengo la esperanza que no se nos olviden. Yo quisiera decir que a pesar de lo duro y de lo difícil y de lo que a todos nos ha afectado absolutamente en todo sentido, del confinamiento tan estricto en España, metidos en un apartamento de 60 metros cuadrados, que es lo habitual, algunos de esos sin ventanas al exterior, porque son departamentos interiores o con ventana a un patio interno, los balcones aparecen ustedes todos habrán visto por la televisión estos saludos y el canto por los balcones. Es que la gente, la única oportunidad que tiene que ver la calle es sacando la cabeza por un balcón. Aquí en Cúcuta tenemos luz, tenemos viento, tenemos árboles en la inmensa mayoría de las partes, pero los niños, los grandes, este es el tiempo de los niños. Uh-huh, uh-huh. También se dice mucho, si de esto tendremos que salir, vamos a salir mejores. Los que van a salir mejores son los niños. Porque Sí. todo eso que estaba contando María Cecilia, todo eso que estaba contando un niño que se sepa lavar las manos. Cuando un niño de 5 años se sepa bueno, pero no solamente se sepa lavar las manos técnicamente, sino él entiende que si se lava las manos, evita infecciones por el coronavirus y evita por otras bacterias y es bueno para su salud lavarse las manos. Uh-huh. Eso parece una tontería, pero yo como voy a tener un niño de 5 años estudiando para que le lave las manos, uh-huh. Sí vas a ver, tiene más conciencia de su uh-huh. salud y de lo que comentaba la nena, de su autocuidado, uh-huh. de que hay que tener unos principios fundamentales para protegerse contra enfermedades, de que existen vacunas. Los niños están oyendo hablar de la vacuna. Los niños poco a poco se le abre la vacuna, excepto ya lo va a llevar donde el doctor para que lo puye. O me llegan algunas veces. Ve, yo le dije que si no se portaba bien, el doctor le iba a poner una inyección o le iba a poner una vacuna. Entonces, después la mamá dice, uy, pero yo no entiendo porque el niño llora cuando viene donde el médico. Bueno, él va a entender que las vacunas son buenas. Y se lo va a enseñar a los papás, porque hay adultos que creen que no. Dime, perdón. Gloria Zucardi estaba diciendo que uno de los retos más importantes de los papás en este momento es ser padres, además ser maestros y además cumplir con las tareas de la casa, por supuesto, y además trabajar. Esto desde luego. Pero tratemos, y sobre todo con los niños pequeños, que los aprendizajes, los contenidos no son hay contenidos de los niños ya más adolescentes a los que no todos llegamos, pero tratemos de no dividir tanto estos espacios, es decir, los papás siempre somos maestros también, los papás también tenemos una labor educativa muy importante, entonces cuando integramos las tareas de la casa dentro de nuestra función como maestros y como padres, se vuelve un poquito más sencillo, no fragmentar tanto cada espacio. Por supuesto que igual es un reto.
Ya ni hablar de las tareas o los deberes, como se dice aquí, que no quiere hacer los deberes, que se tarda un montón haciendo una copia o unas sumas que le tendrían que llevar 5 minutos. A ver, en clase también se distraen. Muchas veces los profesores se quejan con nosotros de que se distraen y que tardan un montón de tiempo haciendo las cosas, pero en clase ellos tienen una rutina, todos están haciendo más o menos lo mismo, el profesor tiene una actitud que se espera eso, pero en la casa tienen sus juguetes, tienen sus hermanos, que no hemos hablado de los hermanos, tienen sus papás, tienen otras distracciones y es normal que se distraigan, es normal que tarden más tiempo, ¿no? ¿Por qué tarda 1 hora para hacer una actividad de 5 minutos? Porque la actividad realmente es aburrida. Realmente hacer una plana, como se dice en Colombia, o una copia repetitiva, es aburrido, es monótono, no tiene mucho sentido. Entonces, cuando tienen todo un laboratorio en casa, como dice Francesco Tonucci, cuando tienen un montón de cosas atractivas en casa, cuesta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tienen que hacer tareas? ¿Que nos tenemos que olvidar? No, no necesariamente. Ahí es como encontrar un poco el balance entre lo que podemos exigir de ellos, permitir esa flexibilidad de, bueno, vamos a hacer un poquito ahora, otro poquito después, o vamos a dedicar X tiempo, 15 minutos a esto para después hacer una actividad juntos, ¿no? Si le ofrecemos luego alguna actividad que hagamos, o nosotros te acompañamos, me siento al lado tuyo mientras haces las sumas o lo que sea, va a ser mucho más fácil que no te tienes que sentar y tienes que obedecerme a la primera, a los papás. Estamos a veces muy obsesionados con esto, ¿no? De nos sentamos y a la primera y tienes que hacerlo, tienes que cumplir, la vida es así, la vida es dura. Son mensajes con los que quizás en la educación de nosotros, en la época de nosotros, quizás eran los mensajes educativos más o menos válidos, pero hoy en día, para el mundo de hoy en día, realmente poco sentido tienen, ¿no? Porque los niños tienen mucha más capacidad crítica, los escuchamos mucho más, o por lo menos pretendemos escucharlos mucho más, y tienen mucho que decirnos y que enseñarnos. María Cecilia, gran parte de lo que ha comentado, pues además de que obviamente lo conoce por su profesión, ha sido el resultado de preguntarle a los niños. Habitualmente, ¿qué hacemos los adultos, incluyendo a los doctores? Es dictar cátedra, dictar normas. Hagamos tal cosa. Yo te recomiendo, yo te sugiero, yo te ordeno, yo te digo, tienes que hacer esto. Bueno, ¿y los niños? Los niños hay que preguntarles qué sienten, qué están viviendo, qué están pensando del colegio, lo que dice María Cecilia. ¿Qué es lo que más les hace falta del colegio? Los amigos. Conversar, que es la conversación que les permite, no como nosotros hacer unas cantidades de elucubraciones un poquito complejas, sino simplemente compartir las cosas que ellos comparten con los. Entonces, ese espacio, yo pienso que por video y por telellamada se puede también promover. Valía Sí, la se puede pena, favorecer. hablaba con Gloria, eso valía la otra vez, que los niños que ya son grandes, son preadolescentes, pues están un poco pues, molestos con el confinamiento y con el encierro y con esa cosa. Que cada uno, por ejemplo, en una plataforma X, que ya ahora ellos pueden manejar la plataforma Zoom, se reúnan, hagan una reunión de los amigos programada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y que uno de ellos sea el moderador, que de alguna forma es el líder del proceso. Un día hablen del partido de fútbol, otro día hablen del equipo, otro día hablen de la otra cosa. Ellos definen los temas, no se los definamos nosotros. Y de alguna forma esa integración y esas capacidades de liderazgo, de moderación, de coordinación de una serie de actividades son aprendizajes importantísimos para la vida. El que de ustedes, el mejor no es el que sabe sumar y dividir mejor, el que sabe más álgebra, más las reacciones químicas que ya nos olvidaron y el ciclo de Krebs. El que sabe más es el que tiene competencias para habilidades para defenderse en la vida y para adaptarse mejor a ellas. Se puede Vamos a ir favorecer, pero terminando niños y vamos a pequeños, ir concluyendo, nena, perdón. sí, en los niños pequeños yo propongo favorecerlas, pero no forzarlas, ¿no? No obligarlas. Un niño pequeño, que hay mamás que me dicen es que no quiere hacer videollamada con sus compañeros, no se quiere conectar. A veces hasta duele ver a los compañeros en una pantalla o ver a los abuelos, ver a la familia en una pantalla. A un niño a veces le duele porque no puede tocar, no puede tener esa experiencia emocional que tiene normalmente. Entonces,
favorezcamos ese desarrollo de las habilidades sociales en la casa. Los hermanos aquí están teniendo una función muy importante. La mayoría de los niños, de los papás con los que yo hablo, los hermanos están peleando incluso menos entre ellos, no quiere decir que no peleen, pero pelean un poco menos porque los hermanos tienen ahora un valor muy importante para compartir, para experimentar estas habilidades sociales. Los papás, juguemos con ellos también, involucrémonos en sus juegos, que no solamente sea después de las tareas puedes jugar, porque el juego realmente tendría que ser la principal ocupación de un niño. Tanto en el tiempo, le debería ocupar la mayor parte de su tiempo y debería tener debería ser la actividad más importante de su día. Y muchas veces es el premio o el ratito que queda después de hacer tareas o después de asistir al colegio. Propongamos también teatrillos o experiencias en casa donde podamos representar emociones. Contemos cuentos con ellos que involucren las habilidades sociales que nosotros queremos manejar, la asertividad, el compartir, la solidaridad. Inventemos nosotros también historias, contémosles nuestra propia historia de nuestra familia, de nuestros ancestros, de nuestra vida. Todo esto son aprendizajes para ellos. Bueno, ya para concluir, hay otras actividades de papás en que se convierten en maestros que son importantes más allá de la actividad que hacen en la educación virtual en tiempo real. Entonces, después explicarles, Gloria está preguntando cómo abordar los miedos frente a tanta información, volver a hablar con ellos acerca de lo que ellos entienden de la enfermedad, de la pandemia y aprovechar, eso también son procesos, si los quieren enmarcar dentro del proceso educativo, caben perfectamente bien, caben entre la educación de qué tiene que tener un niño, cómo enfrenta la pandemia, cómo enfrenta la situación, cómo enfrenta una crisis y seguir la vida más o menos digamos, dentro de la normalidad que exigen estos tiempos, con la seguridad de que primero, esto es temporal. ¿Cuándo se va a acabar? No lo sabe absolutamente nadie, pero es claro que es temporal. Segundo, que hay una cantidad de oportunidades de aprendizajes diferentes a los tradicionales, para los cuales no hay ninguna prisa, absolutamente ninguna prisa, ni en primaria, ni yo le diría que en bachillerato o en secundaria, y yo me atrevería casi que decir que en la universidad, pero bueno, no me meto en eso porque es un tema. Tercero, conversar con el colegio. Yo pienso que los colegios, la inmensa mayoría lo está haciendo bien, pero son espacios para... Yo no me quiero meter en eso tampoco, ya hace muchos años que no estoy en reuniones de padres de familia interminables peleando por el uniforme, porque si está roto, porque si el uniforme es verde en vez de ser azul y que es aguamarina, que el suéter era yo no sé qué, que la marca. Pienso que ahorita ya se acabaron esas discusiones tan importantes como se llevaban antes a cabo. Entonces, pues que nada, que hablen de cómo enfrentamos sin pontificar, porque absolutamente nadie en este momento tiene la razón revelada, ni en Cúcuta ni en Harvard. No hablemos de presidentes, no el de acá, sino de otros presidentes como el de Estados Unidos, diciendo cosas absurdas. Pero bueno, Además, no a hablemos mí de me eso. parece importante también rescatar que los profesores son papás y mamás también muchas veces o son personas Todos. que están viviendo su propio proceso emocional. Cuando nos vamos lanzan ristre contra un profesor o cuando vamos desde la crítica, muchas veces nos olvidamos de esta dimensión, pero cuando yo puedo hacer un diálogo de, mira, fulanito, mi hijo está sintiendo esto, a mi hijo le pasa lo otro, nos va a comprender porque también está viviendo circunstancias similares. Entonces, que podamos hablar con el colegio, que hablar con los profesores, pero un poco desde el corazón. Bueno, terminemos hablando de eso los profesores, porque los profesores también son unos damnificados en este proceso. A ellos les cuesta tremendo trabajo. Si les cuesta trabajo físicamente manejar una clase, imagínense, por favor, pues hagamos una ambientación adecuada, que en ese momento no es el momento en que llega el mercado, en la gritería de la otra parte en que está involucrado, que están arreglando la nevera, que llega bueno, X circunstancias que distraigan al niño y al profesor le dificulten mucho más el proceso de enseñanza. Este video queda en la historia, pero además queda en los Facebook de María Cecilia, en el Facebook mío.
Yo voy a hacer un post ampliando y dejando unos enlaces para tener una mejor información de otras fuentes distintas a la de los otros dos, que orienten este desafío en el que vamos a salir ganando. Eso estoy absolutamente seguro, ganando en una dimensión mucho más amplia de la tradicional, ganando en una cantidad de conocimientos que no teníamos. ¿Cuándo ustedes hablaban de virus y de quién sabía antes de esto que era una pandemia? Por favor. Entonces, ganando una cantidad de elementos que eran desconocidos y que para nosotros hoy son nuevos, y seguramente eso nos va a ayudar a enfrentar otras circunstancias de la vida mucho mejor que lo estábamos haciendo antes. Yo creo que si ganamos eso, es suficiente. Yo creo que aquí después esos mensajes bíblicos y filosóficos de que la humanidad va a cambiar y todo, eso para mí es carreta. Vamos a seguir haciendo una cantidad de cosas similares a las burradas que hacíamos antes, pero sí, seguramente vamos a ser mucho más sensibles, mucho más, vamos a conocer mucho más el manejo del medio ambiente, cómo nos están afectando cosas que pasábamos desapercibidas y que se volvieron aparentemente modas, el cuidado ecológico, que mire, todas esas cosas las vamos a aprender. Y yo eso, creo que ya lo estamos haciendo. Yo creo que la conciencia indudablemente, se está ampliando. eso nos va a El hacer, mundo va a ser nos va a hacer, diferente. Ha nos va salido a lo hacer. mejor, lo peor también, sí, pero yo soy optimista. A esta mamá que está preguntando un poco por el desarrollo de una bebé, ¿no? Que le da pesar, que lo que Sí. miras por la ventana, mamá, tu bebé tiene lo más importante para su desarrollo, que eres tú. Tiene tus brazos, tiene tu cariño, tiene tu voz, tiene tus ojos. No te preocupes, que lo que ella necesita en este momento lo tiene en su casa a través de ti. Ya vendrán otros estímulos, ya vendrá la calle, ya vendrá el ruido, ya vendrán muchas cosas, pero por ahora tu disponibilidad, tus canciones y tus mimos es lo que ella necesita. Y yo me quiero despedir. ¿Me dejas decir una poesía antes de irme? Sí, claro. Uno de los poemas con los que trabajamos en el método Padovan de reorganización neurofuncional, que para mí me lo repetía trabajando, pero ahora me lo repito todos los días y lo interiorizo. Y es: manos que bendicen y que hacen el bien, manos que trabajan y que nunca engañan, manos amorosas que ayudan al débil, manos que rezan y que siempre esperan, manos que se elevan en un gesto profundo, son de estas manos de las que queremos llenar el mundo. Para mí, estas son las manos de nuestros niños, pero también son las manos de los